Hoy lo llevo conmigo en un viaje en el tiempo, descubriendo un objeto antiguo, algo oxidado y chirriante, pero lleno de historia y aroma de café. Lo que ven aquí no es una vieja sartén oxidada, sino un antiguo tostador de café manual del final del 1800. Casi un siglo antes que el hombrecito con los bigotes inventara la cafetera que todos nosotros tenemos en casa. En aquella época se usaba todavía la cafetera napolitana, pero de ella le hablaré en un otro video. A finales de 1800, principio 1900, el café no se compraba tostado, sino aún verde y se tostaba en casa. Hay una película bellísima de Eduardo De Filippo en la cual Sofía Loren cuenta a su vecino desde el balcón que el café, de hecho, me lo resto yo misma. En la película no se ve, pero el tostador que usaban en aquella época era justamente este. En este video intentaré devolverle vida a este instrumento, limpiándolo bien, quitándole todo el óxido y si todo va bien, hasta nos tostamos un café. Como este sartén no se usa desde hace muchos años, quizá incluso un siglo, el óxido ha penetrado bastante en el metal y tengo miedo de dañarla. Investigando un poco vi que la técnica más delicada para quitarle el óxido de una pieza antigua es de hacer una electrolisis. Entonces primero lo enjuagaré bien bajo el agua y con un cepillo le voy a quitar lo grueso. Después lo voy a sumergir en una solución con los electrodos. He elegido un transformador de 12 vatios y 5 amperes, que es suficiente potente para generar electrolisis, pero no tan fuerte como para causar daños, como agujeros o corrosión. Luego pelé el cable, separé los dos hilos y lo corté de forma escalonada para evitar un cortocircuito. El cable negro, que llamaremos cátodo, se conecta al objeto que queremos limpiar de óxido, que en nuestro caso es el tostador. El cable rojo, el ánodo, se conecta a unas placas de hierro, que se sacrificarán absorbiendo todo el óxido. Muy importante, sobre todo si restauras algo que luego tendrá un uso alimentario, nunca usen hierro galvanizado ni acero, porque estos liberan unas sustancias potencialmente tóxicas. Un aspecto muy importante, ánodo y cátodo no se tienen que tocar nunca. Estarán sumergidas en la misma solución acuosa, pero es importante que entre ellas no hay nunca contacto directo. Llegué a la tina con 14 litros de agua hasta cubrir completamente nuestro tostador. Por cada litro de agua añadí una cucharada de bicarbonato. En total, 14 cucharadas. Prácticamente se me acabó todo el bicarbonato. Conectamos el sistema y miren aquí, chicos, comenzó a burbujar. Está reaccionando. Del otro lado, donde hay las placas, también hay burbujas. ¡Fantástico! ¡Qué emoción! No sé exactamente lo que sucede, pero algo está pasando. Esta es la sartén tras el primer siglo de electrolisis. Empieza a verse el metal bajo el óxido. Estas son las placas que hemos usado como ánodo. Se han sacrificado absorbiendo parte del óxido. El segundo día recreé la solución de agua y bicarbonato y conecté nuevamente la sartén como ayer. El tostador al cable negro y nuevas placas al cable rojo. Y lo conecté otra vez para otro ciclo de 4 horas. Al final del segundo día limé las placas de hierro con el Dremel para quitar todo el óxido absorbido y reutilizarlas. Aproveché también para quitar con el Dremel todas las capas de carbón cerca de la apertura. Seguramente aceite quemado del dueño anterior. Entonces, chicos, estoy completamente empapado. No sé cómo me vienen estas ideas de hacer esos trabajos en final de julio. Aquí en el ático, chicos, está un calor que te mueres. Pero lo bueno que le puedo decir es que he logrado quitar todas las partes quemadas. No se ve bien aquí porque hay poca luz, pero también raspé un poco de las partes internas. Parecen incluso recubiertas de algún material, algo como una pintura, una protección, no sé, pero me da escalofrío solo pensarlo. Y aquí estamos, chicos, al tercer día de electrolisis. Les tengo la buena noticia que he logrado finalmente a quitarle la manivela. Estaba fijada con este tornillo que parece algo no original. Quizás se le había roto y lo han cambiado. Estoy súper contento de haberlo logrado porque de esta manera no tendré que ponerlo otra vez en agua, tampoco en el horno cuando vamos a curar nuestra tostadora. Una clave del 11 y un poco de spray desbloqueante han hecho milagros.
Siendo que la manivela no estará a contacto con el café, yo pienso que hasta se pudiera pintar. Pero bueno, vamos a verlo después. Ahora regresamos a nuestra electrolisis. La electrolisis se ha consumido completamente los contactos. Tengo que volverlo a crear. Pero esta vez voy aportando dos modificas. Voy a conectar dos placas por un lado y dos placas por el otro. De esta manera vamos a aumentar la superficie de contacto y la reacción tendría que ser más intensa. Además voy a conectar directamente el cátodo con la parte central de la tostadora, porque he notado que donde le había pegado antes, en el mango, se había quitado más el óxido. Sumergimos la tostadora, conectamos el todo. Y miren chicos, ha empezado a freír. ¡Qué emoción! Nos vemos después. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Quasi quasi. Y aquí el resultado después de 3 días de electrolisis. Quitamos el grueso del óxido, pero aún queda una pátina. Esta la vamos a quitar de manera diferente. He pedido por internet unos cepillos para el Dremel. Esos son delicados, así que no vamos a dañar el metal. Cada color corresponde a una potencia abrasiva distinta. Lo he puesto dentro de una bonita lata de atún de medio kilo. Y en la tapa he puesto una leyenda, así que me voy a acordar cada color a qué potencia corresponde. Y lateralmente le he puesto esta etiqueta, cepillos rotatorios. Así que lo reconozco y lo puedo poner en la repisa junto con los otros utensilios. ¡Qué chévere! Madre mía, me emociona. Me encanta. Sabía que no tenía que tirar las latas de atún, que algún día me iban a servir. Enséñale a tu esposa y dile, cariño, ¿por qué no tiro las latas de atún? Porque Marco Giancane me ha enseñado a no tirarlas, porque tarde o temprano siempre pueden servir. Así que tomamos la marrón, que debería ser la que tiene un poder abrasivo más intenso, la monto en mi Dremel, nos ponemos las gafas de protección, que ya están empapados, y empezamos a raspar. Con una punta logré hacer toda la parte superior, pero digamos, se ha consumido completamente. Ha llegado el momento de cambiarla. Volvemos a empezar. También la segunda punta se ha consumido, pero he logrado limpiar todo el mango y también la parte externa. Prácticamente podemos decir que por afuera está casi terminado. Solo le daría una última pasada y luego pasamos al interior. Chicos, se me ha ocurrido una mejor idea. He conectado el Dremel al techo y le he puesto la extensión. Así no tengo el cable en el medio y la extensión es también más fina y debería ayudarme a entrar mejor en las partes internas. Chicos, miren qué maravilla nuestra tostadora. Está casi perfecta. Aquí se ve un poco de la porquería que hemos sacado. Y no se ve todo lo que hay en giro por el laboratorio. Madre mía, he ensuciado todo. Entonces chicos, el trabajo combinado entre electrolisis y cepillo me parece que haya dado unos resultados muy bonitos. Lo único es que dentro no logré llegar a todos los rincones. Probablemente esta parte de aquí, sobre todo en la tapa interior, creo que aún tiene algo de óxido. Se me ocurrió una última idea. Es más, tengo que admitirlo, se le ocurrió a mi esposa. Me dice, ¿y si le metes en la Coca-Cola? Carajo, tiene razón.
Quizá no para quitar todo el óxido que teníamos al principio, pero para estos últimos residuos, sobre todo en las zonas donde es más complicado, podríamos ponerlo. Compré Coca-Cola extra porque tenía un poco en la casa, vieja, abierta, que llevaba tiempo en la nevera y que nunca quería tirar. Y también agua destilada, porque luego haremos un enjuague final con agua destilada, porque esta no genera más óxido. Así que vamos y lo dejamos en inmersión durante 4 horas. Esta botella sí se ve que es recién abierta, ¿eh? Así que también encontramos un uso para la Coca-Cola. Chicos, para que se hagan una idea de cuánto tiempo llevaba esta botella en la casa. Era una botella vieja que había abierto cuando me vino a visitar mi amiga Clara. Aún no tenía ni siquiera el tapón de esos que se quedan enganchados. Madre mía, soy proprio un bebedor de colas. Nos vemos aquí dentro de 4 horas. A ver cuánto funciona. Primer aspecto positivo, no se ha oxidado más, así que algo habrá hecho. La parte interior, por lo que veo a simple vista, me parece que está bastante limpia. Ya no veo partes oxidadas, creo que algo lo hemos logrado. ¿Ven aquí en la bandeja que hay todos estos residuos? Estos eran todos los componentes que estaban dentro y que costaba eliminar. También veo algunos residuos aquí en el fregadero. Podemos decir que algo lo ha hecho. Ahora, el enjuague lo hago con agua destilada. Prácticamente es la que se usa también para la plancha, para las baterías, de manera que no cree más óxido. Y de esta manera eliminamos también todos los azúcares de la misma Coca-Cola. Enjuagamos bien por dentro. Vamos chicos, así está bien. Podemos pasar a la primera horneada. Y aquí chicos estamos en la fase final. Hemos secado completamente nuestra sartén en el horno. La hemos dejado enfriar y ahora la vamos a untar con aceite. Y la metemos en el horno para el curado. Este proceso lo haremos varias veces hasta que se cree una bonita capa negra de aceite polimerizado. Este proceso lo hará antiadherente y también protegerá el hierro a largo plazo, evitando que se oxide de nuevo. Pongo debajo una bandeja y un recipiente de plástico. Así trato de ensuciar un poco menos, pero también podemos de alguna manera recuperar el exceso de aceite y volver a utilizarlo para el mismo curado. Importante untar también la parte superior interna de la tapa. Bueno chicos, aquí el objetivo es de realizar un estrado muy sutil de aceite. No tiene que colar, eso es muy importante. Perfecto, lo he pensado después. Le puse también una bandeja abajo con un poco de papel de aluminio. De esta manera, si gotea algo, por lo menos cae ahí y no me ensucia todo el horno. Y finalmente, aquí chicos, tenemos nuestra tostadora del 1800 completamente restaurada. Mira cómo gira bien. Le hemos quitado todo el óxido, lo hemos limpiado a fondo y le hemos hecho 3 capas de aceite polimerizado encima. Digamos que así como está, podría sobrevivir otros 150 años. Pero nosotros no tenemos intención de conservarlo. No, por lo menos no antes de haber tostado un buen café. Pero esto chicos, pienso que podemos hacerlo en el próximo video, porque este video ha durado muchísimo. Personalmente me he divertido un montón a restaurar este pequeño objeto. Y me siento orgulloso, porque le hemos devuelto vida de alguna manera. ¿Se acuerdan cómo era antes llena de óxido? Ahora parece... Bueno, me parece extraño decir que parece nueva, porque no es nueva. Se ve también por el design, por la forma, incluso por algunos pequeños golpes que tiene. Pero finalmente puedo decir que he tenido realmente suerte, porque encontré un tostador. El metal sí estaba oxidado, pero estaba todavía presente. Antes de despedirme, hagamos un pequeño resumen de todos los gastos de este video. Los objetos más caros fueron el cepillo de Dremel a 11,99 €.
y el alimentador a 9,49. El resto son todos objetos bastante económicos o cosas que, por suerte, tenía en casa. Así que el total que gasté para hacer este video fue 27,77 €. Pues bien, chicos, les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo, por haberme hecho compañía en estos días calurosísimos mientras estaba restaurando esta joya. Nos vemos aquí la próxima semana con el video del tostado. Y, por supuesto, lo haremos a carbón. Con este calor, madre mía. Pero tenemos que hacerlo justamente con carbón, porque se imaginan hacerlo en la inducción. No se puede. Chao, chao, chicos. Hasta pronto.